Continuamos, nos queda una presentación. Llamo a Montenoso, que es el proyecto que presentamos a continuación, proyecto colaborativo y horizontal que procura facilitar la visibilidad de los montes comunales y de los común ideas que las gestionan. Lo va a presentar Andrea Olmedo y Fran Quiroga. Si nos preguntásemos, seguramente si preguntamos a la sala qué modelos de propiedad existen, ¿no? La mayoría se preguntarían, o la mayoría dirían público-privado, ¿no? De hecho, antes hablaba también de semiprivado, ¿no? Tenemos una realidad que son los comunales, los comunes, las tierras comunitarias que se manifiestan de diferentes formas, ¿no? Entonces, si os parece, podemos hacer una traslocación y nos vamos a situar en un contexto específico, que es Galicia, ese contexto. En él tenemos más de 2.800 montes vecinales en mano común que representan aproximadamente el 26% de todo el territorio gallego, afectando a más de 150.000 comuneros y comuneras que vienen gestionando este bien de forma tradicional, ¿no? Hubo un proceso de desmantelamiento de estos bienes comunales, ya que se estima que en el siglo XVIII aproximadamente la mitad del territorio gallego eran montes vecinales en mano común. A este proceso de desmantelamiento provocado por factores como pueden ser tanto la administración como las empresas privadas que intentan usurpar esos bienes comunes que eran del común de los vecinos, y nos encontramos en la actualidad con esta realidad, ¿no? Esta realidad en la que participan 150.000 comuneros y comuneras, como ya hemos dicho, que representan estos comuneros a esa casa, a ese núcleo familiar, ¿no? Es un comunero por casa. En estos espacios son capaces estas comunidades y estas personas de generar una gobernanza, es decir, de determinar cómo se puede usar este bien o cómo se debe de vender esta madera, cómo dirimir conflictos, es decir, que son capaces de generación de una norma. Eso ya es un hecho significativo. Por otro lado, nos encontramos con una comunidad y por otro lado tenemos este recurso que es un monte vecinal. Entonces, digamos que de alguna manera nos encontramos con un caso paradigmático de procomún. Un procomún que se lleva trabajando desde siglos y siglos, en los que estas comunidades han sido capaces, y gracias a ese know-how y a un conocimiento hereditario, han sido capaces de ir gestionando estos bienes. La realidad es compleja y la realidad es diversa y evidentemente el conflicto está presente. No en todos los casos es un modelo de desarrollo, como podría entenderse, sostenible o no, pero la capacidad, lo que nos encontramos es que en estas comunidades las personas somos capaces de desarrollar una norma y trabajar por un bien. Como os apuntaba, esta realidad, que es brutal en el sentido de que nos encontramos con que prácticamente un tercio de todo el territorio es monte vecinal en mano común. Ahí podéis verlo, todo lo que está en verde son todos los montes que han sido geolocalizados, ¿no? A través de la plataforma Montenoso, que ahora os explicaremos, y podéis ver todas estas manchas, ¿no? Estas manchas del mancomún, ¿no? Como nos gusta decir. De alguna manera nos encontramos, que también es algo que nos gusta decir desde el proyecto Montenoso, con que los montes vecinales y los comunes, es decir, el procomún, son hacedores de posibilidades y hacedores de futuros. De posibilidades porque es posible mantener y gestionar este vasto territorio, y de futuros porque hay un futuro por delante por construir. Como os decía y apuntaba, esta realidad no es idílica, ¿no? Y como comentaban desde el colectivo Situaciones, no podemos amputar la realidad porque al final es amputar la vida, ¿no? Y nos encontramos con que, al final, el 40% de estos montes vecinales están gestionados por la Administración por múltiples causas, ¿no? Una de ellas, sobre todo, es el envejecimiento poblacional y la pérdida poblacional en estos territorios. Entonces, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Y es lo que intentamos nosotros, de alguna manera, responder con el proyecto Montenoso. Bueno, ¿qué es Montenoso? Montenoso es una comunidad epistémica experimental que nace en un Summer Lab en 2014 en el Algalab, en Baladares, en una parroquia de Vigo. Varios colectivos galegos como Artesanos da Innovación, Constelaciones, Rural Contemporánea o Tecnologías Apropiadas, etcétera, nos encontramos ahí y desde un posicionamiento transdisciplinar, algunas ya llevábamos investigando sobre la realidad de los montes vecinales en Mancomún desde diferentes ámbitos, pero ponemos en común la necesidad de, como ha dicho Fran, investigar este ejemplo de gestión comunal. Y es un ejemplo de gestión comunal centenaria. ¿Cuál es el objetivo principal de Montenoso?
Pues la visibilización, la conexión y la enunciación de estas comunidades. Y también, algo muy importante, la transferencia de conocimientos desde estas comunidades de montes a otros ámbitos, otros nodos del Procomún, como pueden ser las comunidades que gestionan un software libre, etcétera, etcétera. Como sigo diciendo, Montenoso es una red de personas que trabaja esencialmente desde el peer-to-peer y el trabajo colaborativo online y la cultura del open source. Nos encontramos muy pocas veces, algunas no vivimos en Galicia, otras sí, pero la idea es trabajar on y offline en prol de esta realidad. ¿Cuál es la genealogía de Montenoso? Pues las luchas vecinales de los 60 y 80 en Galicia, de reapropiación de los bienes comunes, en concreto de los montes vecinales, pero también otros ejemplos de mancomún. Y, bueno, es destacado el documental en este sentido de Julien Solé o Montenoso. Pero también vindicamos el papel de las mujeres en la gestión y el mantenimiento de estos comunes. En concreto, las luchas por la defensa del monte, y esta imagen del colectivo galego No me pises o fregao viene a decir mucho eso, ¿no? El papel de las mujeres en la defensa de los montes vecinales, ya que en muchos casos eran redes de mujeres las que iban a pasar las noches para defender esos montes que siguieran siendo de las vecinas y de los vecinos. ¿Cuáles son los dispositivos que plantea Montenoso? Pues el dispositivo principal es un LAR de investigación, lo que llamamos un LAR de investigación comunal, un grupo de investigación que trabaja acercando esta realidad a otros nodos de Procomún. El LAR de investigación comunal se desarrolla su trabajo en una plataforma que se llama, cuya URL es montenoso.net, y ahí, aparte de un noticiario bastante extenso que tiene varios tags como Procomún, Mancomún, feminismos, ruralidades y legislación, aparte de este sitio, trabajamos en una wiki participativa donde se pone en común toda la realidad que gira en torno a los MVMC. Aparte de la cartografía expandida, donde pueden verse los perímetros de los montes y también documentos fruto del trabajo de campo que luego Fran os explicará más tarde, existe un formulario que se pasa a las comunidades de montes y en ellas intentamos conseguir que en un ejercicio de transparencia nos cuenten aspectos sobre su monte, sobre su comunidad, sobre la gestión, sobre cómo resuelven y median ante conflictos que se desarrollan en la propia comunidad, etcétera. Estoy intentando... Bueno... sí. Vale. Otro de los dispositivos se llama Montes Utópicos y son encuentros online que realizamos en Mumble en los que hablamos sobre narrativas. Hemos tenido varios encuentros, uno sobre webdoc y narrativas transmedia con María Yáñez y Claudia Prat, otro sobre narrativas colectivas con el filósofo y artista Carlos Monleón y también otro sobre el papel de las mujeres en la defensa de los montes comunales con Araceli Freire y bueno, son algunas de las múltiples actividades que hemos realizado desde Montenoso, otras son talleres como por ejemplo taller de ficción proyecto Cárcel El Mancomún, o también hemos colaborado en campañas de activismo directo como la campaña de Cabral no se vende, que es un claro ejemplo de defensa de los comunes galegos, en concreto el este monte vecinal y mancomún, en el que pretendía realizarse un macrocomplejo urbanístico de ocio y las vecinas y los vecinos han parado estas obras y han dicho no en nuestro monte y etcétera.
Una de las campañas, de las acciones que más nos interesa es Cospés na Terra, y sin duda es una de las partes más enriquecedoras del proyecto, y es la visita directa y la estancia en estas comunidades vecinales en Mancomún. Fran nos explicará estas experiencias. Un poco en la línea, bueno, un poco no, vamos, en la línea de lo que comentaba Andrea, ¿no? En estas investigaciones de ahí salió la instalación que estuvo en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, que era Geografías del Mancomún, y a través de esa también realizamos este texto que de alguna manera presentamos en este encuentro, que eran relatos situados a través de las geografías del Mancomún. Y nos interesa la cuestión de conocimientos situados de Donna Haraway, partiendo de la idea de que el conocimiento y la ciencia, ¿no?, que no es neutra, ¿no?, y que viene condicionada por unos pensamientos previos que condicionan esta forma de ver, y que tanto nosotros como investigadores, ¿no?, debemos de posicionarnos, y nuestra posición parte en la defensa y en la necesidad de construir espacios de socialización como son los espacios comunales y los montes vecinales en Mancomún. Partimos de este conocimiento situado y de alguna manera lo que intentamos con esta investigación era generar un relato amplio y que permita construir unas nuevas narrativas que nos ayuden a releer estos comunales, ¿no? Entonces, de esta manera, a través de un discurso también transmedia, en el que se van combinando texto con vídeos, intentábamos establecer, ¿no?, como esas conversaciones que tuvimos durante estos encuentros con estas comuneiras y comuneiros, ¿no? En ella nos daban algunas claves, ¿no?, y entre estas claves se podía encontrar la soledad ante la administración, la dificultad que la administración pone para esta gestión de estos bienes comunales, y cómo es un esfuerzo titánico por esta parte de estas comunidades, en la mayoría de los casos comunidades muy envejecidas para la gestión de todos los papeles y todo lo que ello implica. También, ¿no?, se centraban también en esa falta de conexión entre diferentes comunidades y estas diferentes experiencias que están repartidas en la geografía gallega, y la capacidad de conectarse con otros movimientos en defensa del procomún. O también se indicaba, por ejemplo, la escasa participación de la mujer en las asambleas, ¿no? Todo lo contrario a la gestión y el trabajo diario de las mujeres, pero que en muchos casos estaba invisibilizado, porque al final el ser representante de la familia, ¿no?, condicionaba en algunos casos, y también los discursos, ¿no?, también condicionaba la presencia de la mujer, ¿no? De alguna manera, también con esta investigación, lo que queríamos manifestar también es cómo la línea de lo que establecía Guattari, ¿no?, de esa revolución molecular, en la que frente a ese proceso de control social y de producción de subjetividades, nos encontramos con esas pequeñas comunidades, esos pequeños grupos que ejercen ese proceso de resistencia y de generación de otras subjetividades. En este sentido, ¿cómo se puede materializar esto? Pues como apuntaba antes Andrea, en este proceso de esta comunidad de Vigo, que aun en una situación económica como las encontramos, es capaz esta comunidad de decir no a la cesión de ese monte vecinal para la construcción de un centro comercial, con lo que ello implicaría de recursos económicos, ¿no?, y de puestos laborales, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos viendo que hay esos otros procesos de resistencia en estos espacios, en los que esa red de afectos y esa forma de relación de lo común puede ayudar a esos procesos de producción de subjetividad. Entonces, bueno, en esta línea también consideramos, y ya veníamos trabajando en esa necesidad de generar una cartografía que permitiese responder ante esas necesidades que detectamos en estas investigaciones. Sí, al principio las necesidades eran muy básicas. La urgencia mayor era la necesidad de ver esa mancha que habéis visto antes del Mancomún en Galicia, ¿no? El 25% del territorio mapeado. Y en este sentido hemos cargado en nuestra cartografía una capa de todos los perímetros de los montes vecinales en Mancomún de Galicia, con datos básicos como el número de hectáreas y
ayuntamiento pertenecen o a qué parroquia. Luego, conforme hemos ido trabajando y sobre todo visitando esas comunidades, las necesidades se han ido ampliando. Con este proyecto que Fran ha presentado, que es Pesna Terra, ¿no? Hemos visto la necesidad de subir a esta plataforma documentación que íbamos generando de estas visitas a los montes, de estas estancias y recorridos con comuneras y comuneiros. Entonces hemos ido subiendo ficheros en forma de vídeo, audio, imagen o textos para que ayudaran a entender un poco este intercambio, ¿no? con las protagonistas de esta realidad. Luego, aparte de esto que hemos ido realizando, la necesidad ha sido mayor y viendo que existe una desconexión bastante grande entre ellas, hemos visto que quizás podíamos colaborar en la realización en nuestra medida, de una conexión entre estas comunidades. Entonces, lo que estamos gestando ahora es una plataforma online en la que, aparte de la cartografía, haya otros modos de visualización de esta información que hemos ido recabando. Entonces, lo que planteamos ahora es un archivo online colaborativo que servirá como plataforma de comunicación entre estas comunidades para comunicar casos de éxito o casos de fracaso también, y para hacer frente a esta administración, pero también a industrias agroalimentarias y eléctricas que están haciendo mucha presión para invisibilizar esta realidad. Y bueno, lo que hemos estado gestando es un display en el que personas que desconozcan esta realidad como miembros activos puedan compartir experiencias y demás. Tiene fundamentalmente 4 modos de visualización, 2 de ellos ya los he presentado: la cartografía, la wiki, y luego también un noticiario y un sistema de visualización de datos que permita ver datos cualitativos como cómo se gestionan esas redes de afectos y apoyos en estas comunidades, pero también datos cuantitativos, ¿no? Cuántas hectáreas hay, cómo se gestionan y demás. Y bueno, un poco ya creo que para ir concluyendo, ¿no? Nada, terminando, bueno, con un poco cuestiones que nos puedan quedar en el aire, ¿no? Y en esas cuestiones, para ir finalizando, ¿no? La cuestión fundamental es cómo mantener la sostenibilidad de un proyecto de estas características, ¿no? De indicar que es un proyecto de investigación militante, en el que hemos conseguido prácticamente como mucho 8.000 euros, y con esos 8.000 euros hemos desarrollado todos estos proyectos, ¿no? Hemos sido galardonados con una mención de honor en el Arts Prize Electrónica, ¿no? Y la dificultad de mantener la sostenibilidad de este tipo de proyectos, ¿no? Creemos que también espacios como centros de creación contemporánea son necesarios en esa línea de que los espacios se abran para la producción de proyectos de esta índole, y como otros muchos que acaban de salir, ¿no? Entonces, de alguna manera, también reivindicar la necesidad de apostar también por estas formas también de producción de conocimiento, que lo que buscan de alguna manera es que esos conocimientos que están localizados en el medio rural y localizados de forma concreta, que no sean subalternizados como ha sido hasta ahora, ¿no? Y en esa lucha, yo creo, bueno, esa lucha o en esa idea, creo que debemos de estar todas y todos, ¿no? Y